Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie. Hola, ¿cómo están? Yo disfrutando probablemente de uno de los últimos días de sol de este otoño maravilloso que tiene Neuquén, en un lugar espléndido también que nos han cedido para grabar un nuevo ciclo que usted podrá disfrutar aquí en Canal de Noticias 24/7. Probablemente en un horario nocturno, pero no podíamos desaprovechar este solcito de otoño y este paisaje maravilloso que rodea a Aurelia, este salón en Rivas al 3000, que vamos a usar como nuestra casa durante este ciclo. Este ciclo que va a ocuparse de las historias de las mujeres valientes. ¿Qué significa esto? Historias de mujeres comunes, como usted, como yo, como tantas otras, que tienen sus vidas, sus profesiones, sus problemas cotidianos, sus hijos, su trabajo, su esposo. Y sin embargo, todos los días encuentran la forma de levantarse con esperanza y salir a resolver todo eso que se le presenta. Y muchas veces dando grandes lecciones de vida de las que a lo mejor podamos también sacar algunos ejemplos. Así que yo los invito a que compartan este espacio, este ciclo que una vez por semana pondremos en la pantalla de 24/7 para conocer mujeres de nuestra ciudad, o quizás por algún motivo ampliemos un poquito a la región, pero especialmente serán mujeres valientes de aquí de la ciudad de Neuquén. Es interesante conocerlas también porque son nuestras vecinas y son muy valiosas. Los invito, en 2 minutitos le presento a nuestra primera invitada de este ciclo. Les comenté hace un ratito que les iba a presentar a la primera invitada, la debutante de Historias de Mujeres Valientes. Y le voy a dar la bienvenida y también agradecerle porque se prendió enseguida con la idea a la doctora Alejandra Valerio. Alejandra ya jubilada, así que tenemos una gran historia de mujer valiente por delante. ¿Cómo estás, Ale? Qué lindo volver a verte. Qué lindo, Lu, gracias por haberme invitado. Y si yo me prendo ahí. Sí, yo sabía que te ibas a aprender, así que dije, la primera para el debut, que viste que siempre estás viendo un montón de detalles, exacto, es Ale. Bien, muchas gracias. Que además te gusta hablar y tenés mucho para contar, Ale. Sí, la verdad que sí. A veces por ahí espero no aburrir con lo que vayamos charlando, seguro, pero sí, la verdad que hay muchas cosas lindas para contar en la vida. Sobre todo porque ya tenés una trayectoria, tenés una vida dedicada a otros, ¿no? A cuidar la salud de otros y nada más y nada menos que de pequeños, porque es, no sé si lo dije, es pediatra. Y entonces te voy a empezar a preguntar primero, ¿sos neuquina? No, yo nací en Capital Federal y viví siempre en Gran Buenos Aires, zona sur, en Lomas de Zamora. Bien, ¿estudiaste allá? Me formé en la UBA, sí, hice mis estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, entré en el año 83, cuando recién empezaba la democracia, claro. Ahí estábamos trabajando 83-84 con un ingreso irrestricto y aprender qué era eso de salir de la secundaria a la facultad. Así que, y viajando, como te cuesta, porque acá en Neuquén es hermoso porque estamos todos cerquitas, claro. Pero allá hora y media de viaje.
para llegar a la 17, 18 años. Yo tenía 18 años cuando 18. empecé exactamente la facu y bien, costó, no me fue fácil. Tardé un año más que lo habitual. Medicina es una carrera muy compleja. Sí, sí, y aparte yo siempre tengo que dar gracias a Dios que tuve el apoyo de mi familia, yo no tuve que trabajar, Claro. por suerte cuando estudiaba, mis papás me dieron esa oportunidad de solo estudiar, pero mi mamá, que era una mina re de avanzada, pero no quería que yo sufra, y ella había querido ser médica cuando era joven, pero mi abuela dijo no. En el año 26 nació Claro, mi mamá, imagínate. era como una locura. Era una locura, maestra a lo sumo. Claro. ¿Viste? Entonces mi mamá decía, vas a sufrir, las mujeres sufren la vida para tener una familia y hacer una carrera. Y yo decía, no, mami, vos confía que vamos a poder. Y bueno, un año cursé una sola materia porque la tenía que recursar, por eso tardé un añito más en recibirme. Pero en el año 91, en abril del 91, me recibí de médica. Bien. ¿Te recibiste y tu objetivo fue Neuquén o fue casualidad Neuquén? En realidad, cuando yo estudiaba en la universidad, el sistema de salud público neuquino había sido de gran impacto. ¿sí? Claro, Se estudiaba era la época de oro. Exactamente. Y siempre yo ya estaba en ese momento de novio con mi actual marido y decíamos, che, nos podemos ir a algún lugar donde vivamos tranquilos. Porque ya Buenos Aires no era una zona fácil. Habíamos tenido un amigo médico que trabajaba, que se había infartado. A mi marido lo habían asaltado varias veces, él vivía en Quilmes y yo en Ya Lomas. en esa época. Sí, y a punta de pistola. Entonces decíamos, bueno, quizás encontrar un lugar más tranqui nos va a venir bien. Y siempre soñábamos así, ¿no? Viste, cuando uno es joven sueña Claro, con la casita, sí. el lago, el río, Sí, después terminas la en otro lado, Patagonia. pero no importa. Claro. Y justo cursábamos con un amigo que sigue actualmente siendo un gran amigo nuestro, es parte de nuestra familia adoptiva, que es Pablo Raña. Y entonces Pablo dijo, che, ¿por qué no venís, Félix? Que se habían recibido ellos dos primero, tanto la esposa de Pablo como yo, las dos nos tardamos un año más. ¿Por qué no te venís a Neuquén? Y uno daba residencias en distintos lugares. Así que él entró a la residencia de Neuquén. Y ya tenía él a su papá acá, ¿no es cierto? Exacto. Toda la familia. Que nos acogieron súper bien a todos. Sí. Eso para nosotros. Qué apellido, ¿no? Sí. Qué apellido. Bueno, mencionaste recién algo que también vamos a charlar, porque a veces no es fácil congeniar una profesión tan compleja como la de médico, que no tiene horario, que tiene un montón de exigencias, con una familia. Y además mencionás algo que tampoco es habitual ahora. Estabas de novio con tu actual marido. Sí. Lograron sostener unas cosas raras. haciendo muchas maniobras seguramente. Sí, sí, porque a veces el hecho de estudiar, nosotros vinimos acá, él se vino, después me casé en un mes, me recibí, me casé y rendí la residencia. Así. Maravilla. Y el 2 de mayo ya había empezado mi residencia en el Hospital Castro Rendón de Pediatría, que duraba 4 años. O sea que estás próxima a un aniversario. Exactamente. ¿Cuántos años? Y ya estamos en 30 y ya ni los cuento. Yo sé que tengo un problema con eso. No cuento los aniversarios. Sí, bueno, es que a veces, viste, Pero porque son aniversarios que pasan de largo, porque Exacto. no es un cumpleaños, no es... Claro, tengo algo... amigas que dicen, yo tanto, y digo, a veces Claro. ¿hace cuánto que estamos casados? Lo miro a mi marido y le pregunto, ¿hace cuánto que estamos casados? Claro. Porque De todos modos, ya te jubilaste, o sea que cumpliste con los 30, exactamente. con los 30 Ese 31 años de servicio. de servicio, así Exacto, que sí, son 30 y pico 30 y pico. para este próximo aniversario. Exacto. Bueno, empezaste en el Castro. Empecé en el Castro, te contaba que cuando, bueno, y nos quedamos acá y vos me decías, ¿cómo puede uno amalgamar esa vida distinta? Yo no sé si es más comprometido, más jorobada que otras profesiones, ¿sí? Tiene horarios que por ahí son distintos. Yo siempre dije que soy muy feliz en poder haber vivir de lo que amaba. Claro. ¿sí? Que amar mi profesión. Lo que Y habías elegido. Y que me la pagaban bien. Eso yo realmente soy muy feliz. No necesité de otra cosa. Y cuando uno empieza a trabajar y a armar su red de crecer, uno primero piensa en estudiar. ¿sí? Y bueno, por eso hice la residencia. En el último año de la residencia inicié mi embarazo y mi hija nació en el año 94, en mayo del 94, cuando yo justo estaba terminando la residencia, pero ya había ingresado a otro hospital, porque en ese momento persistir en el sistema de salud era re importante.
Eran muy pocos los residentes que tenían trabajo, ¿sí?, dentro del sistema de salud. Era muy ponderado. Tu esposo también es médico, entonces muchísimas veces no habrán coincidido horarios, él llegaba, vos te ibas o viceversa, ya tenían, no sé cuántos hijos tenés. Y yo tengo 2 hijos. 2 hijos, sí. En algún momento, ¿quién los cuida? Era todo un Tetris para tratar de organizarse, y sobre todo cuando yo termino en la residencia nos íbamos organizando y tuvimos un ángel que era una vecina que cuidaba a mi hija. Pero a veces yo, como primer año de la residencia, una guardia cada 48 horas, tratábamos de no coincidir en las guardias para tener mayor tiempo con la nena, y la señora que la cuidaba, su yaya, era una maravilla. Es más, a veces yo tenía guardia fin de semana largo, varios días seguidos, y decían, me voy a Bariloche, ¿me la puedo llevar? Y se la llevaba. Era la abuela. Era la abuela, que no estaba acá. Exactamente. Entonces, como mis papás vivían en Buenos Aires, era difícil eso. Después ellos ya se vinieron a vivir a Buenos Aires y me acompañaron un montón. Pero tratábamos de ir combinándonos. Hasta cuando yo terminé la residencia, y te decía, conseguí trabajo, me llamaron del Hospital Buque Roldán, el doctor Ernesto Maletti, para trabajar ahí. Y obvio que iba a decir que sí. Claro. Era pocas oportunidades se daban para continuar en el sistema de salud. Y entonces mi marido tiene la oportunidad de irse a formar a Buenos Aires, a hacer su segunda residencia en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas. Entonces me dice, bueno, nos vamos a Buenos Aires. No, ni loca. Exacto. Así nomás. Viste que somos valientes. Claro. Digo, la verdad que son oportunidades bellísimas, la tuya y la mía. ¿Sí? Entonces, él se fue a vivir a Buenos Aires, él vivía en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y estudiaba ahí los 3 años que hizo de su residencia, mientras yo, con el apoyo de mi familia y de esta señora, la yaya, Ercili Nostroza, que nos acompañaba con el cuidado de Mariana, y de un par de amigos, obviamente, que siempre estaban invalorables. ahí. Sí, aparte, si no los nombraba, Gilla, su hijo, todos nos ayudaban. Al principio hacíamos cosas muy locas. Las 2 primeras horas de la mañana, Marianita, que tenía 3 meses, porque yo al mes ya empecé a trabajar. Claro. No era nada de la licencia por maternidad. No había maternidad, una licencia, claro. Exactamente. Y la cuidaba un niño de 16 años, a Mariana, durante 2 horas hasta que la yaya la podía alcanzar. Así que bueno, estuvimos trabajando así, él en Buenos Aires, yo acá, creciendo los dos. A nivel personal fue muy duro, ¿sí? Muy duro. Sobre todo para vos, porque él habrá extrañado, habrá sentido el desarraigo otra vez, pero vos quedarte con tu casa, con tu hija bebé, con tu trabajo, y lo que significa sostener una casa, ¿no? Yo me quedé con lo mejor, con la nena. Te quedaste con lo mejor y con lo más complicado también, ¿no? Porque son una responsabilidad extra la crianza. Igual debo reconocer que cualquier cosa que pasaba, él venía corriendo para acompañarme y estar juntos todos. Eso sí fue algo. ¿Pasaron cosas que requirió que él venga volando? Sí, por ejemplo, Mariana tenía una hipertrofia de las amígdalas muy grande y hacía anginas y no podía respirar bien, hacía apneas en la noche, y yo en ese momento no había celulares, había teléfono. Pero tenía una mamá pediatra. Sí, pero cuando las cosas, una cosa es en casa, que te ayuda mucho, y otra cosa es cuando uno está ahí con el amor, tenés mucho miedo de sobre o subestimar. El sentimiento te bloquea en muchas situaciones. Cansancio. Claro, y el cansancio. Así que se venía volando, ¿sí? En un micro volando, no importaba la hora, y nos veníamos a acompañar, eso siempre. Eso sí, no. Quizás nuestros hijos han tenido crianzas distintas a las de otras familias, ni mejores ni peores, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es una profesión que obliga, ¿no?, a readecuar un montón de situaciones. No es algo, un horario tradicional de 7 a 14 y después tenés el día libre, el fin de semana. Acá no hay momentos, tenés guardias, tenés urgencias, tenés horarios extendidos, o sea, nunca sabés en realidad mucho cuándo vas a estar. En general, uno trata de ir organizándose. En la familia tenés que hacer cuestiones de ir a buscar a los chicos. Yo siempre me acuerdo, hacía guardias muchos miércoles o martes, y una vez había que ir a buscar a los chicos, a mi hija a la escuela, y mi marido estaba en una cirugía en el Heller, no podía salir. Ninguno podía salir. salir. Y no podía salir.
y no teníamos quién fuera a buscar. Yo era única médica pediatra, no podía salir de mi guardia, entonces la escuela la acompañó, nos ayudó, la verdad que una suerte tremenda. Y después yo dije, bueno, ¿cómo solucionamos el problema? Transporte escolar. Claro. Y yo hacía tranquila mi guardia y él estaba tranquilo. Y alguien la esperaba en casa. Exactamente, claro. ¿Sí? Sí, esa fue una solución cuando empezaron a aparecer los transportes escolares, porque muchas familias tenían muchos inconvenientes. Bueno, vos arrancaste en el Castro y después Buquer Roldán. Exacto. Toda tu carrera ahí, yo te conocí en el Buquer Roldán hace pocos años. Exacto. Yo cuando salí de la Resi entré en el año 95, en marzo, al Hospital Buquer Roldán, porque se estaba organizando y se tomaron residentes de ginecología y de pediatría, y yo fui la única, para armar un servicio de materno-infancia. Estaba el doctor Báncora a cargo y el doctor Maletti a cargo de ese servicio. Qué apellidos también, sí. Y se pudieron empezar a tener guardias de 24 horas todos los días, porque hasta antes era solamente el Hospital Castro Rendón en el nivel público, claro, que tenía guardias de pediatría. Y ahí con mi ingreso pudimos realizar eso. La primera guardia que hice en realidad fue el 31 de diciembre. Mira. Y yo estaba ahí a las 2 de la mañana, no conocía el hospital, era mi primera guardia, siempre con mucha gente buena que me acompañó, gente que me cuidaba, Fernando Leonfanti, Vicky Leonfanti, que iban a hablar al hospital, cuiden a la nena, porque yo era la nena. Claro. Y cuiden a la nena, qué sé yo, disparos adentro del hospital. Y dije, ¿qué pasó ¿dónde acá? me vine yo? Claro. ¿Viste? Y había un par de bandas que se estaban peleando con heridos adentro del hospital, y ahí me di cuenta que era mi lugar en el mundo. Porque vos podés atender niños porque estás formada, pero podés estar con tus compañeros de trabajo de medicina general y ayudar, claro, con un adulto. Claro, sí, obvio, los conocimientos los tenés. Ahora mencionaste al pasar como así, ¿no? Un 31 de diciembre, cuando cualquier familia normal está celebrando en su casa la despedida del año, recibiendo el próximo, vos no estabas con tu familia, estabas en una guardia. Exacto, sí, sí. ¿Y eso cómo se vive? Y en realidad empezás a tener una visión distinta de las fiestas también, ¿no? Por ahí decís, bueno, ¿qué fiesta preferís pasar con tu familia? Claro. Y para nosotros tenía mucho, es muy emotivo la Navidad. Claro. Entonces nos íbamos a Buenos Aires, Papá Noel, toda la familia, y después Año Nuevo era como... Es más festivo, ¿no? Exacto. Y cuando me tocaba al revés, porque siempre, claro, íbamos tratando de turnarnos, claro, grandes peleas para eso en los servicios. Y me imagino, claro. No es fácil, pero bueno, tratábamos de hacer eso. Pero corríamos los días de la madre o día del padre. ¿Por qué hacerlo el tercer domingo? Claro, si comercialmente te lo cambian podías, también, claro. Claro. Entonces decíamos, bueno, hoy es el día de la madre, ¿sí? Y bien, cambiábamos el día. ¿Sí? Hacíamos nuestras celebraciones distintas como para que el impacto no fuera tan grande. Tan fuerte, sobre todo por los chicos. Exacto. Pero bueno, la familia se ponía de acuerdo que se cambiaba. 1 de octubre era el Día de la Madre y se terminaba la historia, ¿no? Y se celebraba ese día. Exactamente. Bien. Historias dentro del hospital debes tener miles, ¿no? Yo pensaba hoy, trabajar con niños te da a veces tantas satisfacciones, es tan bonito, pero también habrás pasado por momentos tremendos de tener que dar un diagnóstico complicado o una noticia irreversible a otra mamá. Sí, tiene todo eso y uno a veces dice, ¿y qué pesa más? Todo vale porque todo te hace crecer. Yo siempre me acuerdo de la primera vez que me tocó, ni bien había empezado la residencia, dar un diagnóstico de un linfoma a una niña que venía de San Martín de los Andes. Me había tocado recibirla en la guardia, ¿sí? Y después, como yo estaba en esa sala, cuando recibimos el diagnóstico, darle el diagnóstico junto con mi médica de planta, pero la médica de planta me dijo, me gustaría que lo trabajes, sí, que lo trabajes vos, ¿sí? Porque habíamos aparte creado una relación muy especial con la familia. Cada familia que se interna, ¿sí? Está el núcleo que está dentro de la internación, pero está el resto del núcleo de la familia que está afuera, ¿no? Claro. Que uno no se puede olvidar de eso. No, y es la que más sufre porque está en la espera, no sabe cuándo viene alguien a darte una noticia, toda esa adrenalina, ¿no? Esa tensión de esperar. Es muy feo estar en un pasillo de hospital. En tu zona tampoco, ¿no? Si vos
tenés tu familia a 400 kilómetros, ese desarraigo afectivo Sí. es muy fuerte. No tenés dónde apoyarte, Ahora no conoces hacemos a una nadie. videollamadita, Ajá. pero en otras épocas era más difícil. Y bueno, resultó ser que pudimos hacer el diagnóstico, charlarlo con la mamá, trabajarlo juntos. Nos costó, no fue fácil. Lloramos a mares entre las dos, ¿no? Y eso no significa que uno cae, ¿no? Pero ¿cómo se sale de eso? Se sale apoyando a la gente, ¿sí? Apoyándose entre la madre y yo, porque ella sabía también que para mí era muy crudito eso. Claro. Y entonces ella siempre estuvo al lado mío y yo también. Y después los tratamientos los manejamos nosotros. Y como era prolongada la residencia, 4 años, yo estuve mucho tiempo con ellos. Igual su tratamiento fue menor, hizo la remisión. Cada vez que venía a controles, yo estaba en buque, pero me pasaban a ver. Y ese afecto, venían y me traían, todavía tengo, porque yo soy re guarda de cosas, una maderita pintada por una de las hermanas, ¿sí? de la niña que vivían en San Martín, y guardo una mantilla que me hizo. Esas cosas, viste, uno las va marcando. Y cuando yo voy a San Martín, mensajito y nos vemos. Siempre se ven. Tratamos de vernos. Ahora, vos te juntaste con esa mamá, le diste el diagnóstico, lloraron a mares, pero a los 10 minutos quizás tenías que estar atendiendo a otro chiquito. Entonces, esa fortaleza para que este chiquito no se entere, no perciba nada en vos, ¿de dónde la sacás? ¿Sabés que no sé? Pero lo podías hacer. Sí, solamente de poder ver ir viendo cuál es la necesidad del otro, viendo también cuál es la mía, ¿no? Pero Claro. viendo cuál es la necesidad del otro. Y siempre recibís una devolución buena. Esta familia que te cuento, mi paciente Andrea, después queda embarazada. Y su hija nace el mismo, yo voy a llorar, nace el mismo día que yo. Mirá, un regalo de la vida. Exactamente. Ahora no la fui a ver, hace un montón que no paso por San Martín. Ya es por ahí. grande. Sí, no, tiene su niña de Ya 3 tiene años. su- Sí, claro. sí. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que haya cosmovisiones, Sí. coincidencias? Sí, tan coincidencias fuertes, que no son coincidencias. Y yo siento que me quedé en esa familia en un pedacito. Qué bonito. Bueno, es una historia que tuvo dentro de todo un final feliz, porque habrá habido otras mucho más tristes seguramente. ¿Tuviste que ir al psicólogo, por ejemplo, alguna vez? Tuvimos algunos asesoramientos a nivel grupal, sí, pero quizás me faltó más eso. ¿Sí? Yo creo que me ha faltado mucho más trabajar y contenerme a mí. Esto del día a día y el estar siempre en hacer todas las cosas juntas, como hacemos a veces las mujeres. Sí, las mujeres valientes. Por eso quemamos el pan, la pava, digo yo, nos salvó la pava eléctrica. Claro, tal cual. Ponemos la pava eléctrica arriba a la hornalla porque estamos atendiendo otras cosas. Claro. Sí. Y entonces, bueno, creo que me faltó mucho más sostén. Sí tuve siempre el sostén de mi familia. Sí, yo debo reconocer de mi familia, de mis amigos, el sostén ese fue maravilloso y de mis compañeros de trabajo. Bárbaro. Yo no sé cuántos minutos de charla llevamos. Voy a proponer una pausa. Una agüita. Después veremos cómo organizamos Una el agüita. programa. Porque, Perdón bueno, si se me cae el lagrimón, pero sí, está muy bueno. yo no te voy a decir por qué fui pediatra, porque lloro 2 años. Bueno, mejor no te pregunto. No. Hacemos una brevita, muy breve pausa, enseguida estamos. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie.